Ayer estábamos hablando un poco sobre cómo, y después veo que en el programa del Quique abordó lo propio, el tema de cómo ha ido reduciendo, bajando eh, el capital político, si se le puede llamar de alguna manera, el presidente Noboa, a propósito de las encuestas que han dejado de difundirse, cosa que también parece un poco extraño, ¿no? Hubo un tiempo en que había encuestas semanales. Y de pronto las encuestas dejaron de difundirse. Y había como una suerte ya de indicador o de señal de que la situación del presidente Noboa, del gobierno, no era la mejor. Y las encuestas dejaron de aparecer. Entonces, ahora mismo hay dos estudios de opinión que han aparecido, el uno que ha sido elaborado por Perfiles de Opinión y el otro por la firma que representa el amigo Iván Sierra, un profesional de primer nivel además, no sé si nos estará viendo Iván, le mandamos un fuerte abrazo, que dan cuenta de un hecho fundamental, ¿no? De que la situación de los ecuatorianos no es la mejor. Más allá de el mal momento que está atravesando el presidente Noboa, y a propósito de las declaraciones absolutamente desafortunadas y desatinadas de hace algunos días de la señora ministra de Ambiente encargada de electricidad, Inés Manzano, de que el principal perjudicado de esta crisis es el presidente Noboa. Una declaración completamente desatinada, pero por otro lado que refleja también ese distanciamiento que hay del gobierno con respecto de lo que estamos viviendo la mayoría de ecuatorianos, que refleja también mucho el bajo nivel de sensibilidad o de humanidad que puede tener un gobierno y una autoridad tan importante como en este caso la ministra y el propio presidente, de no entender lo que está pasando el ecuatoriano común y corriente. El común mortal, ustedes, nosotros, no la autoridad, no el presidente, que seguramente no le pasa lo que le pasa a usted, señor, señora, o lo que nos pasa a nosotros, que no tenemos energía la mayor parte del día, ¿no? Hay un absoluto desentendimiento de la realidad. Las autoridades no están palpando, no están sintiendo y no están sufriendo lo que sufren los ecuatorianos, más allá de lo que pudo haber dicho el presidente en esa entrevista del día domingo, ¿no? Que si él fuera un ciudadano común y corriente como ustedes o nosotros, estaría igualmente cabreado, para usar los mismos términos, las mismas palabras que usó el presidente de la República. Y hay un profundo sentimiento, les insisto, más allá de la credibilidad de la que goza y no goza el presidente Noboa, de la aceptación a la gestión, que vemos que está en franca caída, números que los revisábamos con ustedes ayer, números que también los revisó el Quique en su espacio. Hay un profundo sentimiento de desánimo. Y yo de esto les vengo hablando y vengo comentando junto a ustedes desde hace algunos días atrás, por cosas que he conversado con el entorno más cercano, no solo con la familia, con compañeros de trabajo, con vecinos, tanto del lugar donde uno trabaja, donde uno está durante la jornada laboral, pero también durante el día a día. Y hay un sentimiento de pesar, de desánimo, de malestar muy marcado, ¿no? Hay un sentimiento pesimista súper fuerte. A mí, les digo, en este momento, seguramente a los actores políticos, a los movimientos, partidos, les debe estar preocupando mucho y les debe inquietar también estos números vinculados a la credibilidad que está cayendo del presidente, del gobierno, y después podríamos hablar más adelante también, conforme se vaya acercando la fecha de inicio de la campaña electoral y también, por supuesto, conforme se vaya acercando el momento de la elección, de lo que pueda ser la intención de voto que tenga
ahora mismo Daniel Noboa, y así el resto de candidatos. Pero creo que eso termina en este momento siendo secundario, porque la estamos pasando mal todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos estamos pasando mal. Y lo que se ve además es una comunicación gubernamental y oficial desentendida y absolutamente desconectada de esa situación. Se ven esfuerzos de parte de gobiernos locales, y creo que aquí sí hay que reconocer y resaltar el rol que están teniendo alcaldías y prefecturas, que se están ocupando y mucho de esta situación, del estado de ánimo de la gente. Y hoy vamos a procurar también en las entrevistas hablar con, en el caso de Pichincha, la prefecta, para que nos diga qué es lo que tiene previsto la provincia para estos días de asueto. Son 5 días a partir de hoy que vamos a tener de feriado en Pichincha y en todo el país, ¿no? Y claro, el gobierno te dice, te vas 5 días de vacaciones, 5 días de feriado, 5 días libres, pero ¿qué opciones te presenta el gobierno? 0 opciones, ¿no? Y ahí creo que juegan un rol y un papel muy importante los gobiernos locales, que están haciendo un esfuerzo vital para darle a los ciudadanos opciones y oportunidades de poder salir, conocer, distraerse, etcétera, ¿no? Porque hay un problema gravísimo del ánimo de la gente, que está súper golpeado, y a mí me ha pasado en estos días. Muchas personas cercanas, ya les digo, dentro del círculo familiar, como también del ámbito laboral, y otros más lejanos, con quienes uno conversa todos los días, que la están pasando mal. No necesariamente y simplemente por la cuestión económica, ¿no? Sino por todo lo que ocurre alrededor de lo que provocan los apagones, ¿no? Y lo que es tener una ciudad, un país apagado, sin energía, en oscuridad, y cuánto eso agrava la crisis que no solo tiene que ver con la energía, sino también con la inseguridad y con otros factores, ¿no? Así que sobre eso vamos a estar conversando hoy, y vamos a también hacer en unos minutos, segundos en realidad, un enlace con una compatriota, colega, periodista, que está ahora mismo residiendo en España. Porque en España tenemos una comunidad de ecuatorianos súper importante. España para el Ecuador es un país de acogida de la comunidad migrante, y la están pasando ahora muy mal por efecto de las lluvias torrenciales y de las inundaciones que afectan a varias provincias de la península ibérica, ¿no? Así que vamos a tratar de en segundos nada más hacer un enlace con España. Me avisan ustedes si ya tenemos a Marta Sandoval. Ella es colega periodista ecuatoriana de nacionalidad, que reside desde hace algunos años en España, y que está ubicada en Málaga. Marta, ¿cómo estás? Quiero saber si me escuchas claro y fuerte para empezar a dialogar. Ya te veo en imagen. ¿Cómo estás? Buenos días, acá. Buenos días, buenas tardes acá. Muy bien, gracias Alexis. Un gusto saludarte también. Marta, España está pasándola mal por cuestiones del cambio climático y los efectos que ha generado unas fuertes lluvias e inundaciones en sectores como Valencia, como Málaga. Tú, entiendo, estás en Málaga, pero es la provincia la que le está pasando mal, y quisiera que nos comentes qué es lo que está ocurriendo ahora mismo, cuando hemos tenido reportes de que ya hay casi un centenar de personas fallecidas después de estas pertinaces lluvias de los últimos días. Así es, justamente todo se debe a una dana. Una dana, para empezar por ahí, es un fenómeno climático que se ha dado en los últimos años, en las últimas décadas aquí en la península ibérica, que es una depresión aislada de niveles altos, es decir, una masa de aire frío se separa
y cae todo el agua al tocar las temperaturas superficiales todavía calientes que deja el verano. Eso es difícil explicarlo en palabras sencillas, pero más o menos para que tengan una idea que no es una lluvia simple o simplemente una tormenta pasajera, ¿no? Esto ha estado bajando casi como las manecillas del reloj por toda España. Ahora está saliendo ya por el extremo atlántico de la península ibérica, es decir, por el sur oeste de Andalucía. Hoy día tiene alerta roja todavía la provincia de Huelva en Andalucía, también Extremadura, la comunidad de Extremadura y seguramente partes de Portugal, ¿no? Del sur de Portugal. La parte más afectada es la comunidad valenciana, específicamente la provincia de Valencia. También hay afectados en la provincia del sur de Cataluña, Tarragona. Hay afectados en Castilla y La Mancha, en las provincias de Cuenca y sobre todo en Albacete, y también aquí en Andalucía, en la provincia de Málaga, donde ayer se reportó un muerto en Alhaurín de la Torre, que es un municipio periférico de la ciudad de Málaga, y daños estructurales y a sembríos muy graves, sobre todo en las ciudades o en los municipios de Álora y Pizarra, que son ya rurales, ¿no? Entonces, así se habla, como tú bien dijiste, de 95 muertos confirmados por lo menos. Supongo que en las próximas horas estarán actualizando las cifras porque ya hay más de... Bueno, hay decenas de desaparecidos. Se van confirmando. Si los encuentran con vida, pues se agradece y se los pone a buen recaudo, pero las noticias suelen ser malas ya a estas alturas, sobre todo en la comunidad valenciana y en las otras comunidades en donde pasaron las lluvias desde hace 2 días. Tú has estado en los últimos años también muy de cerca de la comunidad ecuatoriana, ¿no? De los compatriotas que viven en España. Y de lo que entendemos a partir de comunicados, incluso de la propia Cancillería, de momento entre esas víctimas no se encuentran compatriotas. ¿Qué es lo que has sabido tú? ¿Qué es lo que has podido conversar? ¿Cómo está la comunidad ecuatoriana en esta zona que es la afectada? Mira, hay muchos ecuatorianos que trabajan en las plantaciones o en la parte agrícola en la comunidad valenciana, en la comunidad de Murcia, que separa Andalucía de la comunidad valenciana precisamente, y en Andalucía. Hay que tener un dato muy importante: solamente cuando los ecuatorianos reportan que han sido víctimas o que tienen familiares que son víctimas de un desastre natural o de cualquier otra tragedia, se puede saber. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos, normalmente nacionalizados ya españoles, salen de la lista de extranjeros en el censo y pasan a contarse como españoles. Entonces es confuso y es difícil saber exactamente el número. Entonces, en ese caso sí hay que remitirse a los datos que provee la Cancillería. Y en este momento la Cancillería ha dicho no hay víctimas ecuatorianas, compatriotas que estén atravesando un mal momento. Hemos visto imágenes que son realmente espantosas, ¿no? Es un desastre muy fuerte el que está atravesando esta zona de España. En el resto del país, ¿las condiciones cuáles son? Marta, un poco para que nos expliques también geográficamente ¿qué está pasando en otras zonas del país? Tenemos problemas con la transmisión y con la comunicación con Marta. Ahí tenemos. Te preguntaba, ¿qué es si bien estamos con estos reportes y hemos visto imágenes que son realmente espantosas de lo que ha pasado en Valencia y en otras zonas, pero en el resto de la península ibérica, incluido Portugal, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, te cuento un poquito. El otoño trae las lluvias. Normalmente el verano termina con todas las quejas respectivas de la sequía, sobre todo en el sur de España. Aquí en Málaga siempre los embalses están por debajo del mínimo requerido. Ahora están a un 20% después de la Dana, del paso de la Dana, ¿no? Entonces, imagínate tú que cuánta lluvia hace falta todavía para poder solventar esa sequía que reaparece anualmente. Lo que pasa es que nunca se espera la cantidad de lluvia en un solo día, en unas pocas horas, como sucedió en esta ocasión. Aquí en Málaga hubo una tormenta, durante toda la noche llovió,
es muy raro que llueva en Málaga. Hay 20 a 30 días de lluvia al año, es decir, realmente es un sitio donde casi nunca llueve. Y llovió y hubo granizo durante varias horas. Ahora, en el resto de la península ibérica, lo normal en estas épocas es que haya lluvias en la parte norte, es decir, en toda la costa cantábrica y también en el interior, ¿no? Excepto en las Castillas y Madrid, en donde son más eventuales que en la parte de Aragón, que es una de las provincias, una de las comunidades que linda con Francia, País Vasco, Navarra, Cataluña, todas esas lindan con Francia. Ahí suele haber lluvias, en este tiempo es lo normal, lo que pasa es que no se espera en esta cantidad. Hay lluvias aisladas todavía, aquí en Málaga hay nubosidad, no hay lluvia, ayer tampoco hubo lluvia, sí unas leves lloviznas en la noche y sé que todavía en la provincia de Cádiz, que ya está más hacia la zona occidental de la península ibérica, es decir, que linda con Portugal, igual que Huelva, ahí sí están todavía con alertas rojas y naranjas dependiendo del municipio. De Portugal no te puedo decir porque la verdad es que no me he fijado en qué es lo que está sucediendo, pero la lluvia tiene que haber llegado a Portugal el día de ayer, porque pasó justamente por las provincias occidentales de Andalucía. Te pregunto con respecto de, por ejemplo, el tema de la comunicación. Ahora estamos con una comunicación fluida contigo, pero ¿ha habido problemas con respecto de el tema de la telefonía celular, la transmisión de los medios de comunicación? Hablemos de canales de televisión, radios, la transmisión de internet. ¿Ha sido fluida o se ha visto afectada? En Málaga no hemos tenido ningún problema, ninguna interrupción, ni del fluido eléctrico, ni de comunicaciones, ni tampoco ferroviario y vial, excepto el cierre de algunas carreteras en las poblaciones rurales que te había mencionado antes, Álora, Pizarra. Sé que en la Comunidad Valenciana sí, hubo que suspender la comunicación de los trenes de pasajeros, es decir, del AVE o de los alta velocidad, también de los de velocidad normal, es decir, de los trenes de cercanías, de toda la red ferroviaria, y entiendo que en Castilla-La Mancha también hubo que interrumpirlo por momento. La red mediterránea es lo que se llama, la que fue más afectada, pero principalmente en el norte, es decir, en la Comunidad Valenciana, en Valencia. ¿Hay antecedentes de situaciones similares de Dana, de este efecto climático que tú nos explicabas bien, ¿no? Lo que tiene que ver con la depresión aislada de niveles altos, en años anteriores, en décadas anteriores, o este es un caso excepcional? ¿Y cuánto se está hablando allá con respecto de lo que implica este, digamos, trastorno que está sufriendo ahora mismo el planeta y el ambiente? Como lo hemos pasado tan mal acá, tú lo conoces bien, sigues muy de cerca lo que pasa en Ecuador, el tema de la sequía. Allá, en cambio, vemos que son pertinaces los aguaceros, ¿no? Y provocan estas situaciones. ¿Hay antecedentes anteriores de cosas similares? Se está hablando, los medios de comunicación la califican y los expertos como la peor Dana en décadas, es decir, desde que yo estoy aquí, que son 6 años y unos pocos meses, yo no he visto nada semejante. Sí, inundaciones en diferentes sitios por tormentas, por lluvias, pero esta ha sido la peor. La única que puedo recordar en el tiempo que yo estoy aquí es la borrasca, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que afectó principalmente Madrid y que incluía nieve. Esta fue me parece que fue en el año 2020 o 21, creo que después del COVID, así que puede haber sido en el 21. Las danas se suelen dar al final del verano y principios del otoño, no es un fenómeno propio porque todavía la temperatura superficial es cálida y empiezan a bajar el aire frío del norte, ¿no? Entonces ahí es donde se dan estos fenómenos o las condiciones para que sucedan estos fenómenos. Ahora, llevándote un poco para la conversa, Marta, con respecto de lo que está sucediendo en Ecuador. Y yo decía, Marta es periodista de profesión, sigue muy de cerca no solo la coyuntura de España, donde reside actualmente, sino también la del país, de donde ella es nacional, ¿no? Ecuatoriana, sino también de otros estados. Tú tienes mucho contacto con colegas de los Estados Unidos y de reporteros que están alrededor del mundo.
¿Qué se ha escuchado con respecto de la situación que está atravesando actualmente el Ecuador? No únicamente por la cuestión del estiaje, de la sequía, de los apagones de más de 14 horas, sino de una crisis que venimos atravesando desde la época de la pandemia, ¿no? Crisis económica, ahora crisis de inseguridad y sumado a este tema de la crisis energética. ¿Qué es lo que se comenta y lo que hablan los periodistas y la comunidad internacional alrededor de las noticias que llegan desde Ecuador, Marta? Mira, te voy a ser muy sincera y esto no nos gusta porque nos gusta que hablen de nosotros, aunque sea mal, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no es una noticia permanente en desarrollo la situación del Ecuador. Se suelen tratar temas muy puntuales. La última que estuvo en titulares fue de algunos medios de comunicación, no necesariamente de la televisión, pero sí de radios y de medios digitales, fue la captura de los dos criminales en conjunto de la policía ecuatoriana con la ayuda de la policía de los española, líderes de los ¿no? Tiguerones, alias Willy y otro más, ¿no? Que fue justamente en España. Exactamente, que fue justamente aquí. Esa fue la última noticia que surgió. De ahí hay una preocupación permanente, pero realmente América Latina, no solamente el Ecuador, es tan caótica que se tienen que repartir los noticieros, las noticias que vienen de esa parte del planeta. Otra noticia que estuvo en titulares fue la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México. Esa fue una que estuvo en titulares. La toma de TC Televisión fue otra que estuvo además varios días en titulares. Esas son las noticias que se suelen comentar. De ahí, sobre los apagones y los cambios y los horarios de los cortes eléctricos, realmente no lo tienes que buscar en los medios ecuatorianos para poder estar al día y enterarte, y por supuesto a través de familiares. Yo me entero por mi hermano, por mis padres, por mis amigos y viendo las noticias que ustedes, mis colegas periodistas, transmiten diariamente. Aquí, como te digo, en Estados Unidos, de lo que tengo contacto, yo escribo para un medio estadounidense, y aquí en España suelen ser noticias muy puntuales. La situación de la inseguridad es una preocupación constante, que creería yo más noticiosa y a la que se le presta más atención que a los cortes eléctricos. A propósito del tema del fluido eléctrico, en España, a partir de esta crisis que han vivido por efecto climático, ¿han sufrido cortes de energía o eso ha sido, digamos, el servicio ha estado permanentemente activo? Ha estado permanentemente activo, excepto en las poblaciones en donde se tumbaron los postes de alambrado eléctrico, ¿no? En ciertos pueblos de Valencia. Sé que en la capital de Valencia, por una amiga que su hermana vive ahí, es decir, en la ciudad de Valencia, no ha habido cortes de luz. En los pueblos, lógicamente sí, porque no hay, el cableado está caído básicamente, pero las fuerzas de rescate y de recuperación y la maquinaria, tanto de la comunidad afectada como de las comunidades cercanas que no están tan afectadas y que pueden colaborar, llegaron inmediatamente al sitio, ¿no? Es decir, tiene una respuesta a las tragedias y a las eventualidades como esta muy rápida. Bueno, España es un país del primer mundo, eso no se puede negar, y cuenta con el asesoramiento y la vigilancia de la Unión Europea. Entonces, hay un sistema de riesgos que se activa de inmediato. De inmediato. Y es institucional, es decir, no obedece a políticas gubernamentales de turno, sino que es institucional, funciona muy bien. Muy bien. Gracias, Marta, te queremos agradecer por este enlace y por esta comunicación, porque entendemos que hay una comunidad muy importante de migrantes, de ecuatorianos que viven en España, y acá obviamente están sus familiares preocupados con esta situación que están atravesando allá en la península ibérica. Muy gentil, un fuerte abrazo. Sí, te quería decir, Alexis, una cosa. Sé que hay gente que está comunicándose, hay 30.000 llamadas al centro de coordinación en la Comunidad Valenciana, 30.000 llamadas diarias están tratando de recibir. Creo que si los ecuatorianos no pueden comunicarse con sus familiares, es mejor comunicarse con la Cancillería, con los consulados, con la embajada, que les pueden dar quizás más ayuda, o si no, seguir intentando con vecinos y amistades de los propios ecuatorianos y de sus familiares. Y muchas gracias a ti por la entrevista. Un fuerte abrazo, Marta, muy gentil. Marta Sandoval, desde Málaga, España,
colega periodista que reside justamente allá en la península ibérica, que nos hace un recuento de lo que está pasando con respecto del temporal Dana en este país de Europa, en donde hay una importante comunidad de compatriotas, como les decía. Y a propósito de esto último que decía Marta, que creo que sí es muy importante también compartir esta información que la ha publicado Cancillería. Ventajosamente no hay compatriotas que hayan sido víctimas todavía de este fuerte temporal, en buena hora que sea así. Hay teléfonos de emergencia en la Generalitat Valenciana, es el 936 5112, que está disponible las 24 horas del día para reportar si es que hay alguna eventualidad en el caso de una persona desaparecida, ¿no? Ese es el número que tiene disponible ahora mismo la Cancillería. Al mismo tiempo, teléfonos de emergencia del Consulado del Ecuador en Valencia, el 680-621-755, de igual manera disponible las 24 horas, 680-621-755 para informar sobre cualquier necesidad que tenga la comunidad ecuatoriana en España, en la zona de Valencia. Son números que ha dispuesto la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que los compatriotas y sus familiares puedan reportar alguna eventualidad, desapariciones, fallecimientos, etcétera, de compatriotas. Ojalá esto se mantenga como hasta ahora, por lo que nos ha informado Marta, por lo que nos informa también Cancillería, de que no hay víctimas ecuatorianas en esta situación, y ojalá, más allá de lo que se ha informado hasta el momento, pues así sean de cualquier otra nacionalidad que no sea la ecuatoriana, simplemente que la cosa pare ahí, ¿no? Que no se sigan reportando más allá de los números y las cifras que hasta ahora las unidades de emergencia de España, nos ha dicho Marta, hay 95 personas confirmadas hasta ahora que han fallecido, hay una cantidad adicional de personas desaparecidas, que dan cuenta de la magnitud de este desastre que ha provocado Dana en España, ¿no? Era muy oportuno escuchar esta información y este enlace con una compatriota que está justamente en esta zona del mundo, y a propósito de lo que está sucediendo con los efectos climáticos y estas alteraciones que está sufriendo el planeta con respecto de las lluvias y el fuerte temporal que enfrenta España.